Hay una frase de Philip Seymour Hoffman que a mí me encanta, que decía él: yo no repito tomas, las vuelvo a hacer. Es que el fútbol siento que ayuda de una manera muy clara a entender la dinámica de la actuación. Yo veo, yo no soy futbolero, pero disfruto mucho ver a los grandes jugadores de fútbol, porque ahí ves todo lo que buscas en el actor o la actriz: el instinto, la capacidad de juego, el presente, el equipo, el saber llevar a cabo la intuición y confiar en esa intuición acotada a las reglas del juego. El director es el ojo de afuera, el actor, la actriz está adentro. El ojo de afuera percibe cosas que de adentro no se pueden percibir, pero el ojo de adentro percibe cosas que de afuera no se pueden percibir y que se tienen que escuchar. Él había tomado la decisión de quitarse la vida una semana antes de ir a ver Casi Normales, y que fue a ver la obra y que la obra le movió en un lugar y lo hizo pensar en un lugar que decidió seguir viviendo. Y eso uno nunca lo sabe cuando hace la obra. La cara de esta actriz en el estreno de esta obra, yo creo que es el regalo más grande que a mí me ha dado el teatro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinevital. Yo soy Juan Carlos Galindo y hoy traigo la segunda parte de la entrevista con el director y dramaturgo Diego del Río. En esta segunda parte abordamos temas que la primera vez no tuvimos el tiempo de poder tocar, y te recomiendo que si tú te dedicas al arte, en la dirección, en el cine o en la actuación, te quedes a escuchar, porque en verdad es una cátedra del trabajo con los actores y de la función principal que debe tener un director. Espero disfruten tanto esta entrevista como yo lo hice. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás una vez más por aquí en Cinevital? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contento de retomar nuestra plática. Yo igual, creo que hubo muchos temas que se quedaron ahí, como lo comentábamos ahí mismo en la entrevista pasada. Hay muchos temas que podrían durar horas. Sobre todo hay muchas partes de tu carrera que creo que todavía podemos ir platicando sobre ellas, porque además tienes una carrera muy extensa, ¿no? Que da para muchas horas de plática. Pero bueno, hoy vamos a llevar un recorrido por otras partes distintas a las que fuimos la vez pasada. Perfecto. Muy bien, Diego. Pues mira, vamos a iniciar por algo que me ha parecido muy interesante sobre tu trayectoria. A la fecha tienes montajes muy exitosos, ¿no? Espejos, Masterclass, Rent, La Gaviota, Casi Normales, ¿no? Recientemente Coordenadas Sutiles, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Pero muy al inicio de tu carrera, cuando estabas en la universidad, iniciaste haciendo algunos montajes con José el Soñador, me parece, y Hairspray, ¿no? Y lo que pasa es que en la Universidad de las Américas, en Puebla, Ajá. eh, hicimos en un momento, bueno, yo vivía en Puebla, tenía mucho tiempo libre dentro de la misma estructura también de la universidad, y entonces estaba muy cerca de algunos compañeros y compañeras que estaban muy interesados en unir los distintos departamentos de las materias de arte. Hay algo lindo en esa universidad, que los de teatro se cruzan con los de danza y los de danza se cruzan con los de música. Entonces hay una especie de cosa interdisciplinaria que es muy interesante, y de alguna manera el teatro musical pues conjuga esas tres disciplinas, ¿no? La música, la danza y la actuación en teatro. Entonces surgió la posibilidad de hacer una propuesta, de hacer un montaje, y pensando qué montajes podríamos hacer y tal, imponeándolo con Sergio Castro, que es un músico que ahora es director, además de estos departamentos que se creó un departamento a partir de esta iniciativa del grupo de teatro musical. Él ahora es el encargado como el de dirigir todo ese departamento. Pimponeando con él, eh, decidimos hacer José el Soñador, que es una obra muy sencilla, que es una obra como muy familiar, y que de alguna manera el reto tenía que ver con poner un material que pudiera congregar estos tres departamentos de manera orgánica y divertida, ¿no? Un poco que contrastara con el trabajo también que estábamos haciendo en la carrera de teatro, que era totalmente de otra naturaleza. Creo que mientras estábamos montando
José el Soñador, al mismo tiempo estábamos trabajando Roberto Zucco de Coltés. Entonces, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero fue un experimento muy interesante y se fundó algo que sigue a la fecha en esa universidad, sigue existiendo ese grupo y que se volvió representativo incluso de la Universidad de las Américas, porque une de una forma muy interesante a la comunidad estudiantil. Hicimos audiciones y llegó gente de todas las distintas escuelas y facultades para finalmente concretar este reparto. Entonces fue una experiencia muy linda. Después, tiempo después, pasaron creo que al año siguiente, eh, hicimos el montaje de Hairspray. John José el Soñador también actuaba, además de dirigirlo. Y en Hairspray no actué, solamente lo dirigí. Y bueno, pues fueron como dos materiales muy divertidos, muy lúdicos, que tenían que ver justo con este intercambio. Y este intercambio nos permitió incluso viajar, dar funciones en otros lugares. La universidad abrazó el proyecto de los equipos, después le llamó el equipos representativos artísticos o algo así, y pues es un departamento que sigue y que fue muy lindo porque a mí me dio un poco escuela en términos de producir algo desde cero, de generar equipos, de convocar, de buscar recursos, de ir a presentar una carpeta, de venderle una idea, en este caso al rector. O sea, fue un ejercicio como simulacro para mí que después se pudo materializar en otras oportunidades que ya después son de la vida profesional, sobre todo en el teatro independiente, que es uno de los espacios donde pues yo creo que la mitad de mi carrera la he realizado en el teatro independiente, ¿no? Con proyectos que son generados desde cero, muchas veces sin estímulos, sin apoyos, en espacios no teatrales, pero fue la posibilidad también de convocar o de conocer un espíritu personal sobre la generación de proyectos y la generación de equipos en la complicidad y colaboración sin tener el respaldo necesariamente de, bueno, la carrera, el montaje que toca en el siguiente año, venir a ser dirigido por X maestro. No, esto era un juego de los alumnos. Fíjate, ahorita tomas varios puntos importantes. El primero que veo de estos, justamente la palabra experimentación. ¿No? Creo que cuando vemos la carrera de alguien que ha presentado obras tan exitosas como tú, de repente hay muchas personas que podrían pensar, wow, bueno, pues inició, tuvo éxito y fin, ¿no? Sin embargo, no, hay un proceso de ida y venida y sobre todo un proceso de ida y venida que veo mucho en tu carrera. Hay un proyecto que me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque, bueno, después de esto que comentas, tú sales de la universidad, comienzas a trabajar, como lo platicamos la vez pasada, en proyectos ya industriales, ¿no? Con Diana Bracho, en espejos, pero vas como viajando de un proyecto independiente a uno más industrial y haciendo experimentaciones. Y hay una experimentación que haces, me parece, en el 2015, que se llama Sala de Ensayos, que me pareció fascinante porque lo que hace, según entiendo, es que vuelves partícipe al espectador de la obra de teatro. Lo vuelves partícipe y además es una obra que por lo que veo habla del montaje de una obra, ¿no? De la gaviota. Entonces, metes al espectador a que viaje dentro de todo el proceso, a que seleccione como uno de los lugares en donde ocurre la obra, ¿no? Desde producción, desde la actuación, desde la dirección, para que acompañe la narrativa y vuelves partícipe al espectador. Cuéntame cómo fue este proyecto. Pues mira, fue un proyecto que nació a partir de la invitación de la UAP, que es una universidad también en Puebla, que tiene una compañía, bueno, no sé si todavía la tenga ahorita a partir de la pandemia, no sé cuál sea el destino de esa compañía, pero tenía en ese momento un elenco estable y habían estado trabajando ya con distintos directores invitados. Había estado Alejandro Ricaño un año, después Richard Viqueira hizo otro montaje y me parece que yo fui el tercer director invitado. No sé si se me está escapando alguien, creo que no. Y entonces, bueno, cuando me proponen trabajar con ellos, yo lo primero que se me ocurrió fue conocer al grupo, más o menos como sentir la naturaleza del grupo y poder percibir a partir de ese encuentro
qué me interesaba investigar con este grupo en un reto además de muy poco tiempo, porque fue una cosa que se formó, se construyó me parece que tres viajes distintos en donde íbamos, bueno, ahorita hablo en plural, ahorita te explico por qué, conocíamos, generábamos, probábamos y después, con la obra ya escrita, ensayamos 2 semanas y se presentó. Pero lo que yo definí en ese primer viaje que fui solo y donde los conocí, no me acuerdo muy bien cómo fue el encuentro en términos, no creo que no hicieron como una pequeña audición, más bien, no sé si leímos algo, platicamos mucho, y yo decidí que quería invitar a un dramaturgo mexicano a escribir algo original y también decidí que me interesaba hacer una intervención de espacios, porque el complejo cultural es impresionante. En esa universidad armaron un complejo muy moderno con 2 teatros, uno más pequeño, uno más grande. Eh, los espacios, digamos, que el público generalmente no ve, las salas de ensayo, los camerinos, todo eso estaba convocado en este gran edificio. Entonces a mí me pareció interesante hacer una experiencia inmersiva. Y invité a Luis Santillán, que es un dramaturgo mexicano muy talentoso, que vino a estos encuentros conmigo. Empezamos a platicar más o menos, mira, creo que la obra podría tratarse de esto, podríamos ir en esta línea. Definimos que fuera un viaje que tuviera que ver con la experiencia, digamos, del teatro desde adentro, un poco como la generación, las de los distintos departamentos, la dirección, la actuación y la posibilidad de que el público viera la obra en diferentes puntos de vista. Entonces, de pronto, tú podías regresar a una función y ser parte de un punto de vista diferente. Uno era el punto de vista de la actuación, otro era el punto de vista de la producción y otro era el punto de vista de los técnicos. Entonces eran como dos universos que además tenían tonos diferentes, pero de pronto se encontraban. O sea, de pronto habían escenas, hubo que hacer un dispositivo en donde una escena tenía que tener una duración concreta para que cuando la otra escena, que además el público venía caminando, llegara, interrumpiera en el mismo momento o tuviera un rango de acción que no se colgara y entonces se juntaban dos líneas o sea, era muy interesante y muy esquizofrénico, pero fue un viaje esas 2 semanas muy intenso, como de probar, de pronto hablarle a Luis, porque Luis no estuvo las 2 semanas ya de ensayo, de decirle, oye, me falta una escena que tiene que durar 2 minutos porque necesitamos que la conversación entre la directora y la asistente de dirección dure 2 minutos, que es lo que se tardan más o menos en bajar la escalera y llegar al baño. Y entonces Luis, ok, perfecto, bueno, ¿qué líneas podrían ser? No, pues esto. Y él escribía y me mandaba, lo probábamos, ajustábamos y así ensayábamos. Entonces fue un experimento, tal cual, un experimento que fue, pues yo creo que pudo haber sido más profundo si hubiéramos tenido más tiempo, pero fue muy interesante porque esa compañía estaba acostumbrada a hacer otro tipo de trabajos. De pronto, bueno, con Ricaño hicieron una obra que Ricaño escribió muy linda, pero en un formato, digamos, más tradicional, con Viqueira en un formato más experimental, pero también contenido en un espacio teatral. Y de pronto este juego de la intervención espacial pues siempre es algo que se tiene que descubrir. Bueno, yo creo que el teatro, la ficción en general, siempre está por descubrirse, aunque sea un material que ya, un clásico, como los que mencionábamos la vez pasada, La Gaviota, etcétera. Yo creo que uno siempre entra a ellos con la sensación de que los va a descubrir el equipo por completo y de que entra en un terreno en donde no tienes todas las respuestas, por más que sea una obra que se ha montado una y otra vez. Pero cuando es un material que se está escribiendo y que se va a estrenar por primera y única vez, bueno, no sé si única vez, pero por primera vez con esa compañía, entonces es muy interesante porque sí te pone a trabajar en lugares distintos de colaboración, porque es prueba y error todo el tiempo, pero con el texto.
El texto se modifica a partir de la acción, el texto se modifica a partir de la generación del dispositivo. Entonces, el texto en esas primeras generaciones es un material maleable, ¿no? Es un material en evolución. Y bueno, eso fue lo que sucedió con Sala de Ensayos y es interesante lo que mencionas de que casi siempre, porque lo he decidido, a veces no coincide, pero que siempre sea un proyecto de naturaleza más que industrial, yo diría comercial, que tiene que ver con formatos de producción que son siempre trabajar con eso es increíble. ¿Por qué? Porque tienes muchas más posibilidades a nivel económico de trabajar. Entonces, puedes tener acceso a otro tipo de pronto diseñadores de vestuario, por ejemplo, diseñadores de escenografía, que a lo mejor no van a trabajar o no pueden entrar a trabajar a un proyecto muy independiente que bueno, hay gente que sí, ¿no? Que igual que yo se va moviendo de un departamento a otro porque es parte de su propia investigación. Pero siempre yo he buscado irme moviendo de estos formatos, comercial, independiente, quizá más universitario, comercial, independiente, porque todos siento que comparten, por lo menos en la manera en la que yo los veo, en el tipo de trabajo que he podido hacer en el teatro comercial, la misma semilla que es que sean textos que me emocionan, que sean materiales que me mueven y que sean actores que me interesan y creativos y colaboradores que me interesan. Pero el teatro independiente es muy, muy interesante porque está tan limitado en recursos que te obliga a ser más creativo. Y entonces tienes que resolver y abrir tu mente y esas limitaciones creo que te llevan a más libertad. Parecería que es al revés, pero en realidad las limitaciones te llevan muchas veces a mayor libertad y el teatro independiente se sostiene así, se sostiene por un hilo, se sostiene con los dientes y se sostiene con el amor y la voluntad de todos los creadores que lo estamos generando en colaboración. Entonces es muy interesante porque las propuestas a veces, como no tienes esa libertad económica, incluso a veces de salones de ensayos, a veces tienes que ensayar en tu casa o ensayar en un espacio que medio te encuentras, o a veces los actores, pues muchas veces tienen que estar malabareando más proyectos porque del teatro independiente se vive, en realidad no se puede vivir económicamente. Entonces, también es interesante este viaje que tiene que ver con moverte en distintos escenarios y ser efectivo, pero no en términos como de resolutivo solamente, sino de realmente conocer los distintos mecanismos de producción y de generación de trabajo en cada uno de los universos en los que se genera el teatro. Fíjate, bueno, hay un punto ahorita que me resonó muchísimo, que hablas sobre cómo el creativo debe tener bien delimitados sus espacios de acción, ¿no? Como que no puedes estar libre, absoluto, para perderte en medio de la creatividad, se puede desbordar. Y lo que dices es esencial, porque creo que tú mismo has buscado esas, no sé cómo llamarle, esas lugares de acción, ¿no? Para que desarrolles la parte creativa. O sea, tú dices, voy a iniciar desde esta limitación y desde esta limitación voy a desbordar la creatividad, ¿no? Y eso se nota en tu trabajo, se nota esa experimentación constante en lo que haces. Y es que Y, sabes que ajá. los límites te dan libertad, porque Ujú. los límites, como tú hablas justo de que generan el campo de acción, un poco la manifestación más clara pues es el escenario o la pantalla del cine, ¿no? Que es el espacio en donde el ojo, diriges el ojo del espectador y ahí está sucediendo algo del mundo, pero el mundo en realidad está incluso afuera de esos límites, pero tú enfocas la acción a estos límites. Y lo interesante de definir los límites o de definir el rango de acción y de tenerlo claro es que te das cuenta de todas las posibilidades que tienes, que si de pronto no delimitaras ese campo de acción, te perderías a lo mejor, o entra el universo de las ocurrencias, que yo siento que las ocurrencias son el gran enemigo del arte,
porque las ocurrencias no están fundadas realmente en el trabajo profundo y en la verdadera reflexión y en el compromiso de un discurso o de una poética personal. No, tienen más que ver pues sí, es una palabra que yo un poco desprecio por eso, porque suena a algo improvisado en términos de algo que no con rigor se ejecutó. Entonces, el tener límites es muy importante en todos los circuitos del arte. El actor, por ejemplo, las actrices, desde donde yo percibo la dirección, tiene mucho que ver con eso, con establecer el campo de acción, con establecer el rango de movimiento. O sea, entender, y eso se encuentra también se encuentra en la práctica, entender en el ensayo dónde puede vivir la escena, ¿no? Decir, es que la escena puede vivir de aquí a acá. ¿Por qué? Porque si vive ya fuera de estos límites, ya se cuenta otra escena, o la lógica se rompe, o se pierde algo de la lógica del personaje interna, etcétera, o del tiempo, dependiendo del género, del tono que estés trabajando. Pero aquí en medio de este campo, las posibilidades son infinitas. O sea, el actor puede estar aquí, puede encontrar la escena aquí, puede encontrar la escena acá. Y porque el teatro y la actuación es algo que está vivo también y que se encuentra cada toma, que se encuentra cada función, que se encuentra cada corrida. Hay una frase de Philip Seymour Hoffman que a mí me encanta, que decía él: yo no repito tomas, las vuelvo a hacer. Y creo que hay algo muy profundo en eso que está diciendo, porque muchas veces uno cree que el verdadero arte de la actuación es el arte de la repetición, pero la repetición tiende a sonarnos como como a una fórmula, digamos, mecánica de tengo que volver a encontrar lo que encontré en ese momento, sin entender que cada repetición tiene que ver con otra vez el tránsito, con el trayecto otra vez del cuerpo en la acción, qué está haciendo el cuerpo, qué está llevando a cabo. Y la dirección es eso también, porque uno de alguna manera, cada que trabaja con una actriz o con un actor distinto, uno no puede relacionarse de la misma manera, ni aunque hayas trabajado antes con ese actor. A mí me ha pasado que yo repito muchas veces colaboradores o colaboradoras y cada encuentro es distinto. Claro, ya está informado por una historia anterior, que siempre es muy lindo porque uno se nutre también de esa complicidad creativa, porque uno ya tiene un diálogo, pero con esta obra, cada autor, cada obra te obliga a generar el lenguaje propio y ese encuentro es volver a hacer el tránsito. Incluso lo que te decía yo de la gaviota, ¿no? O sea, yo la monté, la estudio, la trabajo con mis alumnos y ahorita en esta nueva posibilidad de traducirla otra vez, es encontrártela otra vez, informado sí por la experiencia anterior, pero mirándola desde un punto de vista que tiene que ver con estar en presente. Sí, o sea, lo dices perfecto. La ocurrencia creo que es la idea primaria que tiene un creativo, creo que en una etapa muy inicial de su experimentación, pero la base de las capas es lo que te ayuda a llegar a una verdad más interesante, ¿no? Que una idea tan primaria como la ocurrencia. Estoy de acuerdo contigo sobre la ocurrencia. Fíjate, ahorita me llevas de la mano a un tema que quería que platicáramos, porque en esta experimentación que has hecho, has corrido, voy a llamarlo así, voy a enmarcarlo como riesgos, ¿no? Creo que eres un director que se siente cómodo en la incomodidad, lo cual hace que tus experimentaciones te hagan aprender muchísimo. Y estas experimentaciones, me parece, no solo en la dirección, sino en cualquier parte del arte, te llevan de una u otra forma te llevan a contemplar lo que se conoce o lo que entendemos como éxito y fracaso, ¿no? Porque cuando juegas tan al límite de experimentar, ¿no? Del riesgo, por decirlo de alguna forma, estás también siempre al borde de que algo salga mal, ¿no? De que algo no funcione como tú querías, de que cualquier situación. Creo que como sociedad, como humanidad, hacemos como una edición
de la vida de los seres humanos, quitando todo el camino y dejando solo estos picos de que le llamamos éxito, ¿no? Estos picos en donde, bueno, es que Diego ha ganado los reconocimientos, Diego tiene una carrera exitosa, ha dirigido, pero hay un proceso. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esta situación? Porque además creo que el fracaso, si lo podemos llamar de alguna forma, es forzosamente, inherentemente parte del éxito, ¿no? Porque es el camino mismo. ¿Qué piensas de esto? Pues bueno, creo que lo defines muy bien. O sea, a mí me parece que el éxito tendría primero como que repensarse como definición, ¿no? ¿Qué es el éxito y en términos de qué pues nombramos algo exitoso? Entiendo que, claro, generalmente si hablamos del cine o del teatro, pues sentimos que algo es exitoso si gana un premio o si el público fue a verlo o si las críticas lo favorecen. Pero en realidad yo creo que el fracaso que tiene que ver con el público no fue, la gente no conectó o está mal ejecutado esto. El fracaso es lo que nos hace, como bien dices, ¿no? El fracaso es el aprendizaje. El fracaso, yo lo encomillaría, ni siquiera, yo no pienso mucho en términos del éxito o del fracaso, sino en términos de el proceso y el proceso en continuo. O sea, a mí me parece que es interesante sí correr riesgos, pero que son riesgos que tienen que ver con la curiosidad, o sea, con la curiosidad de, ¿y si fuéramos por este camino, qué pasaría? O ser consecuente con una intuición de pronto, ¿no? O con o con entablar un viaje, un encuentro, y entonces uno tiene, es como el amor, uno no puede entrar al amor con una reticencia o con una especie de autocensura, de freno de mano puesto, como de, ay, no, no me voy a entregar, no, uno tiene que entrar y uno va descubriendo en medio del camino que pues las cosas son más, no son todas de color de rosa, que el crecimiento no es ascendente, sino que toma muchas rutas, de pronto baja, de pronto vuelve a subir, de pronto se queda estancado un tiempo, luego vuelve. Y así son las relaciones y creo que así son las carreras también. A mí me gusta pensar sobre todo con los colaboradores con los que repito, de pronto tener el ejercicio de detenernos y pensar el trabajo anterior, o los trabajos anteriores. Por ejemplo, lo he hecho mucho con dos escenógrafas que he trabajado, que son Auda Caraza y Atenea Chávez. Y con ellas he hecho justo los Chekhovs, ellas hicieron El chofer y la señora Daisy, hicieron Proyecto Sutil. Cada vez que nos detenemos a revisar la obra nueva que nos convoca, pensamos las otras obras, las anteriores, y entonces reflexionamos sobre, mira, creo que con la distancia, esto creo que fue muy interesante, esto creo que no se logró, o creo que esta idea a lo mejor le faltó madurar, o creo que esto, y entonces ese diálogo, este encuentro que tenemos, nos permite pensar el trabajo. O luego es un ejercicio interior también, ¿no? Yo mismo diciendo, ¿qué pasó aquí? En esta temporada se logró esto o no en términos de la actuación, o qué podría yo entonces hacer o evaluarme en términos no de calificarme de aprobado o no aprobado, sino de entender por qué quizá tomé cierta decisión y cómo puedo ahora repensar esa decisión como un ejercicio individual de aprendizaje, sabiendo que además uno nunca tiene las respuestas. Yo creo que algo muy interesante del teatro es que sí, bueno, pues uno, sí, es lógico, si uno está pensando todo el tiempo en el teatro, todo el tiempo estás pensando en términos de la ficción, si te dedicas a pensar la actuación y repensarla y probarla con los actores, con los alumnos, con las alumnas, con las actrices, etcétera, pues uno va adquiriendo conocimiento y experiencia, pero uno nunca llega a entender del todo la ficción. Y eso es maravilloso, yo creo, porque siempre hay un misterio a descubrir. O sea, no, hay una cosa que creo que es muy importante como de plantear, vamos a tratar de encontrar de qué se trata esto. Vamos a tratar de encontrar cómo, desde dónde se actúa esto, vamos a tratar de encontrar desde dónde se mira esto, vamos a tratar de entender a este autor.
y uno va adquiriendo más y más experiencia, información, se va metiendo al cuerpo, pero uno nunca llega a la total comprensión y a mí eso me gusta. En términos del éxito, yo muchas veces, algunas de las obras que considero más exitosas a nivel personal no son necesariamente las que tienen más premios o las que tienen más reconocimiento de la crítica o del público. No muchas, no necesariamente. Algunas son, es muy lindo, no voy a negarlo, cuando reconocen tu trabajo, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, o me encantó tu obra, bueno, pues se siente, algo sientes que se conecta también y que te prende o que te nominaron a un premio. Es padre todo eso, pero en realidad creo que el verdadero éxito está adentro de uno. Porque incluso cuando alguien llega y te dice algo más profundo, que me gustó mucho tu obra, por ejemplo, tuve la posibilidad de que una persona 2 años después, no, sí, como un año después de haber estrenado Casi Normales, me abordó en un lugar y me dijo que él había tomado la decisión de quitarse la vida una semana antes de ir a ver Casi Normales y que fue a ver la obra y que la obra le movió en un lugar y lo hizo pensar en un lugar que decidió seguir viviendo. Y eso uno nunca lo sabe cuando hace la obra. Uno no se, no, digo, esta persona llegó a contarlo, pero muchas personas posiblemente no tienen por qué ir a compartirlo. Y hay algo de eso que tenemos que recordar los artistas, porque sí, el trabajo vive más allá de uno. A pesar de que eso es maravilloso y eso sí te llena el alma, y bueno, cuando a mí me conmovió muchísimo escucharlo y se lo compartí al elenco y el elenco se conmovió y sentimos un profundo agradecimiento y una fortuna de que nuestro trabajo pudiera servir para algo tan importante como eso, o como una persona que también en Casi Normales me dijo que llevó a su mamá, él la había visto, llevó a su mamá y que su mamá nunca le había dicho, hijo, te quiero, y en el intermedio de la obra, viendo eso, algo se le movió, volteó y le dijo, por primera vez en su vida se dijeron te quiero. Es algo muy fuerte, ¿no? A pesar de que eso es maravilloso, yo no trabajo para eso. Yo trabajo para mi propia investigación, para mi propio goce de la colaboración con los actores, de la inmersión con los materiales, de la profundidad de las historias, de entender a los personajes, y cuando veo que el teatro funciona o que se da el puente, porque no siempre pasa, pero cuando sí pasa, que escuchas tú en la sala de teatro, que el público está ahí, que está escuchando, que el silencio tiene un valor y que está pesando de alguna forma, o la risa o las reacciones que tienen. Cuando tú lo escuchas, se siente increíble porque dices, qué padre que esto que a mí me conectó, me pareció importante, también le esté pareciendo importante al espectador, de alguna u otra manera. Pero bueno, no quiero sonar soberbio con esto diciendo a mí no me importa el espectador, no, a mí me importa mucho el espectador, no para complacerlo, sino para realmente comunicarme con él, pero como yo solo me puedo comunicar con otra persona si estoy realmente en contacto conmigo. No es como los actores o las actrices. No puedes establecer una relación con el otro personaje si tú no estás realmente en centro y no estás en presente y no permites que tu ser, que tu esencia verdadera, que tu honestidad entre realmente en contacto. Entonces pienso que es lo mismo aquí. Si yo no estoy en contacto con mis preguntas, con mis cuestionamientos, con mis intereses, no voy a poder entablar conversaciones con los otros creadores o con el público. Tienes una verdad en tus palabras, o sea, como que conectas mucho con tu parte artística todo el tiempo y eso se demuestra en lo que dices y en tus proyectos. Fíjate, esto me lleva a algo. Creo que tú creas, no creo, estoy seguro, tú creas un espacio de confianza, de respeto, de intuición, de rigor, pero principalmente de amor
con tus actrices y tus actores, ¿no? O sea, creas como un espacio para la libre creación. Veo que generas la dirección desde un amor muy particular a tus actores, ¿no? Y creo que lo haces precisamente desde lo que comentas ahorita, o sea, desde esa conexión genuina de tratar de llegar a una verdad. Digo, eso es una percepción, no sé tú cómo lo ves realmente. Mira, lo que pasa es que yo admiro mucho a los actores y a las actrices. Admiro mucho su arte, porque su arte me genera como muchas inquietudes y mucho interés. Entonces, hay una admiración genuina por lo que hacen y por desde dónde lo hacen. Y yo solamente funciono en el trabajo armonioso, creo. O sea, a mí no me funciona tanto el trabajo que carezca de confianza. No significa que no podamos entrar en el conflicto de la creación. No, eso no está peleado con la armonía, pero sí con una base ética de libertad de ambas partes. Yo te podría decir que el único momento quizá en donde yo me he sentido que fue insostenible una libertad creadora, tuve que tomar la decisión, o sea, por parte de desde donde se colocaba una actriz en particular, tuve que tomar la decisión de correr a esa actriz de ese montaje. Bueno, todavía no se estrenaba, pero estábamos ya cerca de hacerlo y tuvo que ver, y ahorita lo estoy terminando de reflexionar con esto que mencionas, con quizá el sentimiento profundo de decir, no estoy en la confianza de poder jugar y crear contigo aquí, a partir de algo que pasó, ¿no? Algo que ella hizo. Pero a mí me interesa estar cerca de los actores y de las actrices. Ahora, cada relación es única, no se parece. No es como todos, mi relación con todas las actrices o con todos los actores es igual. No, de hecho, cada relación es particular. Hay algunas relaciones que están fundadas en el silencio, otras están fundadas en las palabras, otras están fundadas en las miradas, otras en las risas, otras en la pasión del texto, otras están fundadas a lo mejor en la complicidad de las historias personales, pero todas finalmente encuentran su cauce en el mismo punto que es queremos contar esto y queremos contar esto juntos, juntas. Y cuando eso no pasa, cuando el actor o la actriz quiere ir sola o solo, ahí es donde a mí no me interesa la colaboración, porque cuando yo hablo de ir solo me refiero a que no está realmente en la generosidad de entrar en el equipo, de entrar en el grupo, de entrar en la comunicación de lo que el otro tiene también para poner en la mesa y en el juego, o de entrar en la comunicación y en la confianza también del rol mutuo. ¿Por qué? Porque el director tiene un rol muy concreto en el partido. Si esto fuera el fútbol, pues es muy claro uno lo que espera del director técnico, uno sabe qué es, ¿no? En el deporte es muy claro, uno sabe que el director técnico no se va a meter a jugar y a quitarle el balón al otro equipo contrario o al propio equipo y decirle, no, así se mete gol. No lo va a hacer. Él está fuera, está coordinando, está unificando, está estimulando, está mirando. Y si el equipo no confía en el director técnico, es muy probable que no llegue a la final, digamos, ¿no? Si el director técnico no confía en el equipo, es muy probable que el equipo tampoco llegue a la final. Tiene que haber una confianza de ambas vías. Y bueno, perdón por la metáfora del fútbol, pero Ah, está muy bien. y ni soy futbolero, pero siempre Pero es muy, muy fácil de entenderla. es que el fútbol siento que ayuda de una manera muy clara a entender la dinámica de la actuación. Yo veo, yo no soy futbolero, pero disfruto mucho ver a los grandes jugadores de fútbol
porque ahí ves todo lo que buscas en el actor o la actriz, el instinto, la capacidad de juego, el presente, el equipo, el saber llevar a cabo la intuición y confiar en esa intuición acotada a las reglas del juego. La actuación tiene que ver con reglas del juego y cada obra tiene que ver con reglas del juego y ahí la dirección creo que cumple un papel fundamental porque la dirección delimita, otra vez volvemos a hablar del campo de acción, delimita dónde existe el juego en esa obra. ¿Qué mundo estamos construyendo y cuáles son las características de este mundo? Y todos los departamentos, los actores, las actrices, la escenografía, el vestuario, la música, tienen que estar unificados a esa concepción, no como en una especie de siguiendo a un dictador, porque no es un trabajo de dictador, sino entrando a las reglas del juego, como el fútbol, ¿no? El fútbol es clarísimo, igual que el teatro o que la pantalla de cine, tiene hasta el rectángulo en el que sucede el juego está marcado en el piso, ¿no? En el escenario uno ve dónde sucede la acción. En la pantalla de cine uno sabe, el director sabe que esto es lo que tiene para contar su historia, ¿no? Y eso creo que es importante siempre tenerlo claro y saberlo transmitir. Y en ese saberlo transmitir, creo que hay que hacerle caso a una escucha muy sutil sobre de qué manera opera el otro o la otra. Porque como director a mí no me interesa decir algo que el otro no me va a entender, porque de nada me sirve. Es como si yo como maestro simplemente vengo a dar una especie de cátedra nada más, hablando de todo lo que yo entiendo. No, a mí lo que me interesa cuando yo trabajo con una alumna o con un alumno es ver si sí lo está entendiendo y entonces hacer uso de todos mis recursos posibles para tratar de transmitirle eso que creo entender, esperando que ella lo pueda aprender. Pero el otro día escuché una frase que creo que es muy cierta. Nada se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Entonces creo que eso tiene que ver justo con la manera de comunicarnos, con tanto por parte de la actuación hacia la dirección, en una escucha de, ok, ¿qué me está diciendo? ¿Por dónde me lo está diciendo? Entonces, poner todos mis recursos a la posibilidad de esa escucha y por parte de la actuación y poner todos tus recursos a la posibilidad de esa escucha y de ese intercambio de ideas. Porque además hay algo muy, muy lindo que es, el director es el ojo de afuera, el actor, la actriz está adentro. El ojo de afuera percibe cosas que de adentro no se pueden percibir, pero el ojo de adentro percibe cosas que de afuera no se pueden percibir y que se tienen que escuchar. Cuando la actriz llega o el actor y dice, es que aquí esta parte no la encuentro, esto no lo entiendo o no me la creo, o es que no me acomoda, porque, y entonces te habla, te justifica su porqué, tú tienes que escuchar eso para hacer caso, no necesariamente a decir, ok, haz lo que quieras, sino para entender el punto de vista y luego tú a lo mejor explicar el punto de vista desde este lado y decir, pero mira, es que esto es importante y entonces viene un intercambio que el actor, la actriz empieza a poner lo suyo y tú lo tuyo y en esa especie de matrimonio se genera el personaje. Desde la mirada externa y desde la apropiación interna y desde adentro, que es la actuación. Solo yo lo sé hacer en la confianza, no necesariamente en la amistad, porque no es que todas mis actores terminan siendo amigos, no necesariamente, muchos sí, porque pues finalmente pasamos muchas horas ahí y mucho tiempo invertido de mucha intimidad. Son familias íntimas, pero como todas las familias, yo por ejemplo, que soy de una familia de 4 hermanos, que lo hablábamos la vez pasada, con cada uno de mis 3 hermanos tengo una relación diferente. Todos son mis hermanos y a todas y a todos los adoro, las adoro, pero con cada uno tengo una complicidad particular
o una historia particular o una manera de relacionarme o una herida particular o hay cosas que me gustan, cosas que a lo mejor no me gustan de cada uno y igual ellos conmigo, pero siguen siendo mis hermanos, ¿no? Es mi familia. Es lo mismo en el teatro. Hay una familia, se construye y uno tiene que saber cómo hablarle al otro en sus términos. Me gustaría contarte una anécdota sobre esto. Yo tuve la posibilidad el año pasado de estrenar una obra que solamente dio 2 funciones antes de la pandemia, que fue Memoria, una obra que durante un año Paula Celaya Cervantes, que es una dramaturga increíble, y yo les hicimos una serie de entrevistas a algunos actores de la Compañía Nacional de Teatro que se interesaron por participar en nuestro proyecto, que tenía como premisa hacer una especie de homenaje al universo de la actuación de los actores de número, que es la categoría más alta de la Compañía Nacional, son los actores que tienen más experiencia. Entonces, bueno, llegaron a la primera, digamos, reunión Adriana Roel, que es una actriz que tiene 85 años, Ana Ofelia Murguía, que tiene 86 años, Ricardo Blume, que falleció apenas hace unos meses y que tenía en ese momento 84 años, Farnesio de Bernal, que tiene 90 y tantos años, creo que 93, Marta Aura, que tiene 78 años, y una actriz joven que invitamos directamente, que fue Ana Ligia García. A partir de esta convocatoria, de plantearles el proyecto, empezó una serie de entrevistas con cada una de ellas, con cada uno. Nos llevó eso a la escritura, fue una coescritura entre Paula y yo de un primer draft, digamos, una primera versión del texto. Leímos esta versión. Farnesio se bajó del proyecto, él decidió que no lo podía hacer. Entonces se quedaron Ricardo Blume, Ana Ofelia, Adriana, Marta y Ana Ligia. Hicimos una segunda versión, ensayamos desde octubre y finalmente estrenamos en marzo y solo dimos 2 funciones. Pero hubo una gran lección en este proceso porque, bueno, hubo muchísimas, pero una particular que tiene que ver con el tema que estábamos hablando. Una de las actrices tiene demencia senil, pero ella no es consciente de que tiene demencia senil. No es que ella sabe que tiene demencia senil. Ella no lo tiene consciente. Yo lo tenía consciente, la producción lo tenía consciente, los actores lo tenían consciente también. La obra se hizo y se diseñó para generar un dispositivo que sirviera a las posibilidades de cada una y de cada uno de ellos. Se llama Memoria, entre otras cosas, porque era un viaje a la memoria, ¿sí? De sus pasados, de sus historias, de sus vocaciones, pero también porque ya no tienen la memoria para recordar los textos, excepto Marta Aura, que Marta Aura puede recordarlos, pero Marta Aura no puede leer bien porque se está quedando ciega. Entonces, habla también de la fragilidad de la vejez, pero la actriz que tiene demencia senil y que no es consciente de que lo tiene, fue mi gran maestra en este proceso, porque yo me di cuenta en los ensayos que las cosas que ella sí retenía eran aquellas que yo lograba transmitirle o pedirle en sus términos, en sus palabras, en su manera de entender la vida. De pronto yo detecté que ella usó mucho la palabra interrelación. Yo dije, ok, esta palabra es parte de su vocabulario personal como artista. Entonces, cuando yo le empecé a hablar de la interrelación, es que mira, tu interrelación con ella es esta, tu interrelación aquí, entonces ella lo lograba retener. O cuando en su texto veía mi interrelación, entonces inmediatamente lo lograba retener porque yo le estaba hablando en su lenguaje. Y cada actor, cada actriz, cada persona tenemos un lenguaje y la dirección tiene que tener la capacidad de saber o detectar el lenguaje del otro
para que si tú tienes la posibilidad de atesorar eso, puedas lo que quieres transmitirle al actor o a la actriz, o hacia donde quieres estimularlo, si lo traduces en sus palabras, esa persona va posiblemente a entenderlo desde el cuerpo. Cuando hablo de traducirlo en sus palabras, no me refiero necesariamente o únicamente al lenguaje verbal. Me refiero también a ser sensible a que muchas veces el diálogo se da desde otros espacios de encuentro. Y bueno, cerrando el paréntesis de la anécdota de memoria, en Espejos, esta otra obra que ya hemos hablado aquí, yo ahí siento que tuve de manifiesto con mucha claridad esta revelación de que con cada actor, cada actriz iba a ser distinta la relación. Con Ludvika Paleta, que es una amiga mía entrañable y muy cercana a mí, la admiro mucho como actriz, mi relación está fundada en muchos niveles ahora, pero en ese primer momento, en el humor. Ella y yo nos conectábamos por el humor. Había de pronto algo que nadie se reía y solo ella y yo nos reíamos y yo me di cuenta que eso era un puente para generar realmente el encuentro. Con Diana, la relación se fundó no a partir del humor, sino a partir posiblemente de compartir en las palabras nuestras experiencias vivenciales y sensoriales y nuestra manera de apasionarnos o hablar sobre el teatro. Con Hernán tenía que ver con el juego de la actuación, con el juego concreto de la actuación. Con Nailea tenía que ver con la complicidad íntima de las propias fragilidades personales de los dos, de entendernos en el cuerpo, de pronto poder generar un gesto, de poder hablar desde otros espacios de la vulnerabilidad en la confianza, pero cada una de estas experiencias fundó algo. Y entonces a mí me dio una escuela muy, muy importante y ahora con memoria, una revelación, porque ahí no había manera no era abstracta, era absolutamente concreta, porque la demencia, ella no lo está fingiendo, es una cosa que es una realidad de ella, es una condición nueva para ella. Y como no es consciente, pues había que encontrar la manera de llegarle realmente para alcanzar lo que alcanzó. Y lo que alcanzó, que fueron 2 funciones hermosas, la cara de esta actriz en el estreno de esta obra, yo creo que es el regalo más grande que a mí me ha dado el teatro. Verla ser, verla hacer, verlos a todos ellos. Ricardo nunca llegó a dar función, se enfermó antes de que estrenáramos, pero sí llegó a ensayar. Y también eso fue algo muy interesante sobre lo que hablábamos del proceso. Y Mariana Jiménez, que es una gran amiga mía, una maestra extraordinaria de actuación, una actriz extraordinaria, miembro de la Compañía Nacional, es la primera persona a la que yo le hablé de la idea de este proyecto cuando lo propuse a la compañía, a Enrique Singer, el director. Mariana Jiménez me dijo un día que yo estaba muy triste de que Ricardo no iba a poder estrenar. Me dijo, pero terminó su vida actoral ensayando y todo es proceso en la vida y el teatro es efímero y el teatro no es sobre resultados. La vida no es sobre resultados. Los resultados, como dices, nos ayudan a decir, ay, alcancé esto, ay, bueno, y logré esto cuando tenía tal edad o cuando me propuse tal meta. Pero en realidad lo interesante no es la culminación, por lo menos no para el que lo transita. Lo interesante es el camino y el teatro todo el tiempo te recuerda eso. Wow, Diego. Hay algo fascinante, hay un montón de cosas fascinantes en lo que platicas y fíjate, me pasó en la entrevista pasada y me está pasando justo en esta entrevista. Los puntos que vas abordando están prácticamente en el orden en el que los tengo yo planteados. Y el siguiente tema que tenía yo justamente era este.
el que dices con esta actriz, porque no recuerdo dónde lo vi escrito y de hecho me costó trabajo reencontrar el texto, que habías tenido esta experiencia con la actriz que tenía demencia senil, ¿no? Y fue algo que me conmovió muchísimo porque el actor trabaja, uno de sus herramientas principales justamente es la memoria, ¿no? Y el control de sí y de todo su ser. Cuando yo leí esto que tú comentas, me conmovió mucho y me hizo reentender un poco la actuación desde la corporalidad, ¿no? Desde cómo no podemos disociarnos del cuerpo y de alguna manera la memoria transita también por el cuerpo, ¿no? Transita también por nuestro ser. O sea, el actor no solo es lo que recuerda del diálogo que sigue, sino sus emociones transitan por su cuerpo. Entonces me parece fascinante porque has llevado los temas, pareciera que los hubieras escrito tú. me, me pareció excepcional. Y hay un montón de cosas que me gustaría que continuáramos platicando, pero un poco para ir cerrando, y estoy seguro que en el futuro con tus proyectos y con todo lo que haces, tendremos la oportunidad de seguir platicando porque estas charlas son fascinantes. Y fíjate que me gustaría que cerráramos con una reflexión final, ¿no? La vez pasada tuvimos la oportunidad de que pues le dieras como un consejo a las nuevas generaciones de directores, de directoras que están buscando una carrera artística. Pero esta vez me gustaría que cerramos con una reflexión precisamente para ti. Y la vez pasada platicamos sobre que tu papá, tu mamá te introdujeron al arte, ¿no? A través de la vida misma, ¿no? O sea, como que te rodeó por las profesiones de ambos, te rodeó esa parte artística. Y tú creciste con eso a tu alrededor. ¿Qué le dirías y con eso me gustaría que cerráramos, qué le dirías a Diego, niño, ¿no? Que de alguna manera todos iniciamos jugando a hacer esto, ¿no? ¿Qué le dirías a él desde donde estás en este momento? ¿Qué le dirías que ha pasado en estos años? Me gustaría que cerráramos con esa reflexión. Híjole, pues fíjate que tuve la posibilidad de ver hace poco, gracias a una tía, unos videos de cuando yo era niño, ¿no? Y fue muy interesante porque descubrí algo que me llevó a pensar en la importancia de reconquistar a ese niño, de volver a conquistar o volver a o recuperar, pero no recuperar pensando en que se ha perdido, sino pensando en que a veces está abajo de otras capas que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con la presión, que tienen que ver con la adultez, que tienen que ver con las etiquetas que te pone la sociedad sobre si eres o no exitoso, si eres o no, esta cosa de el director joven, o una promesa o no promesa, todas esas cosas te llenan la cabeza y de alguna manera te hacen construir un personaje. Y todos tenemos un personaje que construimos en la infancia y en la adolescencia y que nos fuimos dando cuenta que este personaje en específico se relaciona de tal o cual manera. Pero lo que yo alcancé a ver en el video era algo que estaba libre de eso todavía. Libre, con una libertad de juego, con una libertad de, de ser, de expresión, con una libertad del cuerpo, con una conexión real en el cuerpo. Hablamos mucho, sobre todo en el estudio de la actuación, de la importancia de tener el cuerpo conectado en el actor. Y yo como director y como maestro, sobre todo que lo refiero y lo reflexiono y lo pienso y lo veo en mis alumnas y en mis alumnos, pues de alguna forma tengo, aunque no sea actor, que mirar también esa conexión, cómo funciona, cómo existe, si está realmente sucediendo o no, o dónde está trabada y por qué está trabada.
Y cuando lo vi, me conmovió mucho esos videos por esta idea concreta, como decir, qué importante sería que todos, y en este caso yo, volvamos a reconquistar lo más que se pueda ese niño y que ese niño sea realmente el que somos en la expresión del mundo. Y sé que es una tarea imposible, sé que no es una tarea que se puede realmente alcanzar, pero sí es una tarea que se puede intentar y que algo se logrará en ese caminar. Entonces, yo le diría más bien a ese niño que esos juegos de la ficción, de hacer pastorelas en las Navidades, de poner a actuar a mi hermana y a mi prima, bueno, a mi hermana le encantaba, pero a mi prima no, y yo la obligaba, la pobre, y a mis tíos y a mis papás a chutarse las obras que les montábamos, que todos esos juegos, que toda esa imaginación, esa vida, en realidad es la semilla de todo este camino que ha sucedido en estos años, que no son muchos años, porque bueno, tengo 33 años, ¿no? Me imagino que a lo mejor si me preguntas o platicamos digo, si llegamos a ser personas tan grandes, con tanto recorrido como los actores que mencionaba yo de la Compañía Nacional de Teatro, pues entonces a lo mejor incluso la mirada será distinta, posiblemente la respuesta será distinta, pero hoy a los 33 años, en el presente que me toca vivir y que me toca habitar, pues le diría yo a ese Diego que esos juegos son la base de todo el recorrido y que esos juegos, la intuición de seguir esos juegos, la intuición de llevarlos a cabo y la libertad que mis papás, y que eso siempre se los tendré que honrar y agradecer, mis papás me dieron para poder ser ese Diego, eh, pues yo creo que me ha llevado a ser este Diego. Y reflexionaría una vez más que no ha sido un camino ascendente. Incluso la reflexión de la Reconquista me llevó a darme cuenta de qué interesante que ahorita, a los 33, a lo mejor me siento más dueño otra vez de mí, de mi cuerpo, que a lo mejor hace 5 años, que estaba posiblemente pensando en otros términos, pensando en otras cosas o haciendo otras cosas, no necesariamente en términos de la profesión, pero también, y en términos también de la vida, de los hábitos, de la alimentación, no sé, del ejercicio, de las lecturas, de la curiosidad y del juego. Una de las cosas que he aprendido de la gente que admiro, empezando por mis papás, es que ellos han dedicado su vida a lo que les apasiona. Y yo me siento afortunado de estar dedicando mi vida a lo que me apasiona, que es algo que amo. Amo esta conversación por eso, porque es una posibilidad de seguir pensando la actuación, de seguir pensando el teatro, de seguir pensando la vida desde el teatro, desde la ficción. Ahora el reto de entrar al cine, el mundo que finalmente es otro mundo, pero que comparte, tiene un encuentro medular que tiene que ver con el conflicto de la ficción, que tiene que ver con la interacción de los otros departamentos. Algunos no existen en el teatro, y existen solo en el cine, pero hay otros que sí se comparten y va a ser un aprendizaje, ¿no? La posibilidad, la reflexión final sería entender que todo es proceso, lo que me decía Mariana Jiménez, nutrir la curiosidad para no aburrirse nunca, tratar de realmente estar en la inquietud, en la verdadera curiosidad del mundo, de las preguntas sobre el mundo y en la reconquista de ese niño que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la soltura del ser, la soltura de hacer y decir lo que uno siente, lo que a uno le pasa. Hay una libertad que es maravillosa en los niños, ¿no?
Los niños, claro, después el mundo nos va acotando porque es la vida, es natural. Nos tiene que acotar, si no, pues seríamos todos, no haríamos nada si no nos acota. O no sé, faltaría quizá estructura. Y la estructura nos ha llevado incluso a definir el teatro, nos ha llevado a definir el cine, nos ha llevado a, pues, ha llevado a la ciencia realmente a encontrar un montón de cosas, nos permite tener la vida que tenemos ahora. Pero hay muchos aprendizajes ahí que en esta civilidad se pierden y tenemos que recuperarlos. Y bueno, yo personalmente estoy en esa intención. Wow, Diego, estoy seguro que vamos a seguir teniendo charlas porque estoy seguro que vas a seguir creando proyectos. Como dices bien, te espera, y lo platicábamos también la vez pasada, te espera una carrera en el cine increíble, ¿no? Porque creo que como artista tienes la sensibilidad necesaria para conectar todo lo que ocurre en un arte como es el cine, ¿no? Tienes muy claro el tema del ritmo, tienes muy claro el tema de la comunicación y al final son como que las herramientas principales para ir sorteando las olas en esa nueva industria. Pero estoy seguro que en poco tiempo, o sea, platicaba con un familiar la vez pasada, bueno, ahora que terminamos la charla pasada, decía, estoy seguro que en unos años, en pocos años, Diego del Río va a ser, o sea, lo vamos a ver como, ah, mira, el director de cine, que ha hecho tal cosa, ¿no? Y va a ser como esa trayectoria. Y está bien interesante que hayamos podido converger en este punto, como te lo digo yo, de inflexión de tu carrera, porque estoy seguro que va a ser justo eso, ¿no? Que en unos años vamos a ver para atrás y vamos a decir, mira, ¿recuerdas ese momento en el que iniciaba? Pero qué increíble, disfruta mucho el proceso. Seguramente va a ser un proceso que te llevará a experiencias maravillosas. Con la curiosidad que tienes, lograrás conectar unas sensaciones increíbles a través del cine. También estoy seguro que a través del teatro que absolutamente seguirás haciendo. Pero te agradezco muchísimo por esta conversación. He aprendido muchísimo y nada, te agradezco por el tiempo que hemos compartido en esta charla. Me gustaría que invitaras a todas las personas que nos escuchan, porque además se va a quedar ahí para la posteridad, a que te sigan a tus redes, que puedan seguir también en los proyectos que vas construyendo. Y con eso terminaríamos. Ay, muchas gracias a ti por esta plática una vez más. Este, Te agradezco esas palabras. Espero que sea una voz de profeta la tuya con este punto de inflexión y que nos permita seguirnos encontrando y hablando de más proyectos o de más experiencias vividas. Así que bueno, de corazón te lo agradezco. Y sobre mis redes, eh, bueno, tengo Instagram que es Diego del Río G. Tengo también Twitter, que es Diego DL Río, pero no soy tan tuitero, soy más tiendo a subir en Instagram, por ejemplo, los proyectos, los cursos. Para mí los cursos son muy importantes porque, bueno, un poco como te habrás dado cuenta o la gente que esté escuchándonos y posiblemente lo dije, para mí la posibilidad de acompañar el proceso formativo de actores, actrices o incluso de directores, es algo que me apasiona mucho porque, bueno, pues finalmente es el espacio más profundo para indagar sobre lo práctico. O sea, la práctica, entrar realmente en la reflexión de la práctica y poderla mirar en el cuerpo de la actuación, en el cuerpo de los actores y de las actrices, y sin la presión de del resultado. De hecho, creo que no te platiqué, pero empecé una escuela de actuación. No sé si te lo conté la conversación pasada. No lo hablamos mucho, pero si quieres comentamos de esto. Sí, pues estoy muy contento porque es un proyecto. Yo creo que este año, bueno, pues a pesar de ser el año
todavía dos, de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo, en mi camino, pues ha traído o está trayendo dos cosas muy importantes. Uno, la película, que bueno, la hemos comentado mucho y que es algo que empezará en septiembre. Y dos, este proyecto que es el Conservatorio de Actuación, que es una escuela de actuación que he fundado junto a cómplices increíbles. El principal, digo el principal porque con él se hizo este pimponeo y estructura a nivel, digamos, académico y artístico de esta escuela, que es Evan Regueira, que es un actor y director con el que yo tengo ya un tiempo trabajando porque él fue adjunto mío en las clases de actuación en Casa Azul. Yo estuve dando 5 años clases en Casa Azul junto con Evan. Y entonces, bueno, pues esa complicidad nos ha llevado a indagar y compartir puntos de vista sobre la actuación, pero sobre todo sobre la formación de actores y actrices. Y teníamos este sueño desde hace mucho tiempo y se materializó encontrando a dos cómplices medulares que son Nicolás Aguilar y Sebastián Aguilar, que son unos hermanos que han dedicado su vida vienen de familia de pedagogos y han dedicado ellos su vida como artistas. Nicolás es músico, a generar una prepa artística que se llama Sonland, una prepa artística que es parte de la Escuela Sierra Nevada. Evan da clases en esa prepa artística de actuación y entonces hicimos una sociedad con ellos y creamos el Conservatorio de Actuación, que es una escuela de actuación profesional que tiene la carrera de actuación que empieza en septiembre también y que son 3 años y medio para acompañar a actores y actrices en la formación de su actoralidad. Pero empezamos con un grupo de perfeccionamiento actoral, un curso de 9 meses que empezó en enero, que empezó virtualmente con puras clases a distancia y que ahora en marzo entra en un programa híbrido en donde las clases de actuación, de movimiento y la mitad de las clases se vuelven presenciales y la otra mitad seguirán en esta modalidad en línea, porque bueno, como tenemos que trabajar con tapabocas, pues la clase de voz tiene que ser en línea porque no se puede hacer con tapabocas, etcétera. Pero es una escuela nueva, una nueva propuesta de formación actoral en la Ciudad de México. Es una escuela pequeña que va a tener un grupo por generación y que queremos tener este acompañamiento personalizado, individual, con los alumnos y las alumnas. Y a mí me emociona mucho porque hemos hecho un colegio de profesores increíble. Está Didan Weekend, que es una maravillosa investigadora del teatro. Ella se encarga de toda el área de investigación. Muriel Ricard, que es la cabeza del departamento de voz. Vicky Araico, que es la cabeza del departamento de movimiento. Nicolás Aguilar, que es la cabeza del departamento de coro. Evan Regueira, que es el director académico de la escuela y la cabeza del departamento de estudio de escenas, y yo, que soy la cabeza del departamento de actuación y el director artístico de la escuela. Entonces, pues es un viaje nuevo, es un nuevo espacio de encuentro, y para mí poder fundarlo junto con Evan y con este colegio de profesores y profesoras, con esta generación de alumnos primera del programa de perfeccionamiento actoral y luego la generación que empieza la carrera en septiembre, pues bueno, pues estoy viviendo un sueño y en la investigación con este grupo de 17 alumnos y alumnas, que estoy esperanzado de que sea una escuela que tenga mucha vida y que pueda ayudarnos a generar más creadores desde la escena interesantes, profundos, que le den al teatro nacional y al cine y a la televisión nacional e internacional, pues personajes complejos, profundos, y que nutran la salud de nuestra vida artística en este país que tenemos. Muchísimas gracias, Diego. Pues sí, yo invito a toda la audiencia a que visiten tu escuela. Creo que a todas las personas, eso es un consejo personal, lo doy a título personal. Yo creo que todos aquellos que quieren aprender sobre dirección,
Y de repente hay muchas escuelas de cine y son muy importantes aprender ciertas cosas técnicas y demás, pero la esencia me parece que está en dos cosas, en el ritmo y en la dirección de actores. Y para eso yo les recomendaría que acudieran con Diego, porque además eres un gran maestro. Vamos a dejar aquí abajo las redes sociales para que lo puedan seguir. Y pues nada, esto fue una entrevista más con Diego del Río en Cine Vital y esperemos que les haya gustado muchísimo. Hasta luego.